Ya estamos aquí, mis hermanos, para comenzar con nuestra lectura. Hoy leeremos a partir del capítulo 12 del libro de Primera de Samuel. Así que no sin antes hacerles una cordial invitación, bendiciéndolos hasta el lugar donde se encuentran. Y comenzaremos haciendo una pequeña oración para que Dios nos acompañe y nos ilumine en esta lectura en esta noche. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos tiene un día más, Padre Santo, dispuestos, Señor, a leer su palabra, Padre. Gracias por tenernos hasta este momento con vida y con salud, Señor, en su camino, Padre Santo. Le pedimos que a través de su Espíritu Santo, en esta noche nos muestre algo más, Padre Santo, de su palabra, que nos siga guiando a través de ella, Señor, que fortalezca nuestra alma, nuestro espíritu, nos fortalezca, Señor, para no caer, Señor, en tropiezo alguno. Que esta lectura sea de edificación, Señor, para todos nosotros, hasta donde llegue esta transmisión, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Como ustedes saben, estamos leyendo, la lectura bíblica es de la Biblia Reina Valera, revisión 1960, plenitud de estudio. Es que vamos a leer el libro, también vamos a estar leyendo la dinámica del reino y riqueza literaria. Palabras que no entiendamos, nos vamos a ir al diccionario y algo que nos llame la atención, nos vamos hasta la IA. Es que comencemos, el Espíritu Santo nos guíe ante todo. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discurso de Samuel en la coronación. Vamos a ver. Capítulo 12. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Recuerden que Samuel juzgaba el delito, el abuso. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Esto es lo que estaba haciendo Samuel, es de que él gobernaba e iba a entrar en función el primer rey de la historia del pueblo de Israel. No podemos decir solamente los judíos, porque judíos es hoy por una sola tribu, pero son 12 tribus. Y él estaba entregando aquí su gobierno. Por eso decía: júzguenme si lo hice mal, delante de Dios y del nuevo gobernante que va a entrar en vigencia. Y ellos no atestiguaron que Samuel hubiera hecho algo malo ante el pueblo de Dios, que no se había corrompido, que a la hora de juzgar no le había dado preferencia al rico sobre el pobre, que a la hora de juzgar no había sido corrupto agarrando dinero para darle el favor al que le dio el dinero, sino que había sido imparcial y no había sido corrupto. Y el pueblo dijo: Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, guardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Primeramente se defendió él, atestiguó: si hay alguien que diga que yo le fui injusto,
dígame en qué le falté y se lo restituiré, o se lo devolveré, o se lo recompensaré. Y ahora de lo que está hablando no es de que le fallaron a él, sino a Dios. Ahora pues guardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Aquí cabe mencionar que están mencionando a Barak, entre otros jueces, pero no mencionan a Débora. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas, si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muéramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Fíjense como aquí, nosotros tenemos que, el pastor de cualquier congregación tiene que orar por su pueblo, así lo vea que anda en pecado. Y dice: y todavía los instruiré en el camino bueno y recto. Cuando una congregación andan todos cascabeleando, no es dejarlos de la mano y pedirle castigo para ellos de parte de Dios, sino pedirle a Dios que los saque del error, y con lo que Dios le ha dado a cada ministro, a cada pastor, instruir al pueblo para que no peque. Solamente temed a Jehová
y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Porque dijo, si ustedes y su rey me son obedientes, les irá bien. En el versículo 15 del capítulo 12 dice: mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esa fue la palabra. Sacrificio ilegal de Saúl, capítulo 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betaben. Santo Dios. Ay, que hubo un incendio. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, entre paréntesis, porque el pueblo estaba en aprieto, cierra paréntesis, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba, o sea, los soldados estaban yendo de las filas, estaban huyendo. Eso es desertar. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. O sea, esa orden era solamente para los sacerdotes o el profeta, y lo hizo él. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, o sea, ya acabando de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, el profeta de Dios venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. O sea, aquí no ha pasado nada, ya lo hice. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Como 600 hombres. Fíjense que al principio
decía que Raúl llevaba, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas. 2,000 estaban con él. Y como no llegaba Samuel, se le habían ya desertado entonces de los 2,000, 1,400 soldados. Nada más le quedaban 600. 1,400 hombres. Haga de cuenta que eran 20. En una iglesia pequeña serían 20 miembros en una iglesia. Y están en tribulaciones, en dificultades. El enemigo los acecha. Hay enfermedad, hay pobreza, hay riesgo de muerte física. Entonces, de los 20, se le van 14. A ese pastor le quedan 4, porque de 2,000 se fueron 1,400, le quedaron 600. Una pequeña congregación de 20, se van 14 y le quedan 6. Una de 40, se van 28 o más, son 14, 14, 28, y le quedarían 12. Entonces muchas veces los líderes hacen lo que Dios no les ordena, porque la gente se les está desertando y prefieren hacerle caso, pues por tal de que no se vaya la gente a hacer lo que no corresponde. Por ejemplo, no todas las ovejas están de acuerdo con la doctrina del pastor, aunque el pastor esté sacando la doctrina de la Escritura, aunque el pastor les hable con señas o hasta con dibujitos, o sea, les explique bien por qué es tal enseñanza, y no la quieren recibir y comienzan a irse. Por ejemplo, y no digo que sea malo, pero por ejemplo que en una congregación no se acostumbre el Día de la Madre, festejar el Día de la Madre, festejar el Día del Padre, y que por eso haya disensión y se a querer salir la gente, y el pastor diga: prefiero festejar esos días para que la gente no se me vaya, cuando la palabra de Dios le está indicando otra cosa, y prefiere hacer lo que desobedecer a Dios y obedecer al pueblo. Como por ejemplo, nosotros no creemos en la doctrina del diezmo, y que haya una división, que unos sí crean y otros no, y se le vaya el pueblo. Ok, pues la palabra de Dios dice que no se debe pedir el diezmo en este tiempo, pero se está yendo la gente, entonces mejor lo voy a comenzar a pedir, para que la gente se sienta que no está robando a Dios, para que la gente piense que la pobreza que está viviendo, la tribulación, ¿qué es? Porque no diezma. Bueno, le voy a decir que comience a diezmar para que él piense que se le van a abrir las ventanas de los cielos y se quede. Entonces es como darle por su lado al pueblo, hacerle caso a la intimidación del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no hacerle caso a Dios en lo que Dios está pidiendo que se haga. En este caso, se le desertó la gente por temor. Estaba cerca de ellos, ya estaba acampados. En este caso los filisteos estaban acampados y en cualquier momento podían atacarlos y matarlos, y la gente comenzó a huir. El que estaba al frente no huyó, pero se sintió desolado. La gente desertando se dijo: voy a hacer el holocausto antes de que la gente que me queda, la poca gente que me queda, se vaya también y me quede solo. Y muchos líderes, lastimosamente, con esa mentalidad y no pensando que Dios tiene control de todo, comienzan a caer en errores por presiones de la misma congregación, cuando es preferible que todos se vayan, pero que no se vaya Dios.
Que no nos abandone Dios en la obra de en la obra que hacemos para el Señor. Que no se vaya Dios de nuestra vida privada, nuestra vida personal. Que nos siga guiando en el camino, pero hay que hacer como Él dice las cosas. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, como cuando usted está esperando la ayuda de Dios y como que la ayuda de Dios no llega y usted comienza a hacer lo que no corresponde. Ya fue, hizo tranza, ya fue, se corrompió, ya fue y vendió lo que no debía, hizo un trabajo que no debía, que un trabajo pecaminoso que lo aparta de Dios, porque usted piensa que las bendiciones de Dios están tardando. Pero fíjense lo que pasó en Micmas. Cuando acababa, dice el 10, cuando acababa de ofrecer el holocausto, o sea, cuando la acabó de regar, cuando acabó de pecar, cuando acabó de desobedecer, cuando acabó de hacer lo que no debía, cuando fue y transó a quien no debía, fue y mató, fue y hizo cosas que no convenían para su relación con Dios. Cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y venía a dar un holocausto para que él saliera triunfante y se confirmara el reinado de Samuel, porque ya había empezado bien, se había levantado en armas, habían recuperado tierras, Dios lo había acompañado en sus luchas, pero aquí se les vino la prueba más fuerte. Pero Dios ya estaba presto para ayudarle, así como a usted y a mí cuando vemos que el mundo se nos está derramando, que la prueba es la más grande y Dios ya viene en nuestro auxilio y nosotros, en vez de con paciencia, tenemos por tardanza la bendición de Dios y comenzamos a arreglar las cosas a nuestro modo y pecamos contra Dios. Entonces Samuel así como Samuel le dijo a Saúl, ¿qué has hecho? Dios nos dirá, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, o sea, cerca de con ellos, en el mismo lugar. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, estaba en Gilgal, y yo no le he implorado el favor de Jehová. Fíjense la palabra, me dije, Dios no le dijo, un profeta no se lo digo, ningún siervo se lo dice a usted. Y él dijo, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. O sea, como diciendo, me dije, Dios no me va a ayudar. Me dije, tengo que hacer las cosas a mi modo. Y se metió en problemas. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Ya tenía órdenes explícitas de lo que tenía que hacer, así como usted y yo, el no pecar y mantenernos con firmeza en santidad. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. O sea, nosotros estamos corriendo la carrera, estamos peleando la buena batalla y debemos de seguir así hasta el final para que Dios nos corone con la corona de la vida eterna. Así que no nos vayan a decir, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Que no nos digan, pues ahora Dios te hubiera dado la corona de vida eterna para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Para nosotros vamos a fracasar. Nada más esta oportunidad tenemos y este reino es corto.
después viene el juicio final, y de lo que estamos viviendo hoy en día depende a dónde va nuestra alma, hacia el cielo o al infierno. Ese cielo y este infierno que algunas doctrinas te han enseñado erróneamente que no existen, y que te hacen que tú te confíes en que no existen y que no va a pasar nada, y debilites tu ánimo para seguir adelante. Te confíes y caigas en la trampa del enemigo, que al cabo no hay nada. Vamos a seguir. Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Versículo 16. No hay armas para el ejército. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón, y en el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. O sea, ellos no tenían manera ni siquiera de una lima para afilar un machete, porque si tenían una lima podían hacer armas. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Un pim era como la moneda, y los siclos también. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. O sea, nada más venían espados. Jonatán derrota a los filisteos, capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Esos ya no se fueron. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Su poder no se rige en cuantos sean. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así:
subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Fíjense cómo tenía tal seguridad en que él puso las señales, y que Dios estaba escuchando esas señales en ese preciso momento, y lo iban a hacer así. Todo su plan era que Dios nos dé la señal si subimos o no. Que Dios nos dé esta señal. Si en esta señal que yo pongo Dios la cumple, quiere decir que podemos subir y que Dios nos va a dar la victoria. Y si no, no. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Fíjense nada más lo importante que es que sean dos, que el pastor o el líder vaya enfrente, predicando, ayudando, orando por enfermos, y que un ayudante vaya escudando y vaya fortaleciendo al otro en todo lo que va haciendo. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Vamos a ver, permítanme. Primera de Samuel, creo que es 14, sí. En la NTV dice: mataron a unos 20 hombres en total, y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de media hectárea, o sea 50 metros. Una hectárea son 100 metros por 100 metros, entonces la mitad serían 50 por 50. Ok. Hubo pues gran consternación. Versículo 16. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Ya sabían, eran 2000, ya sabían quiénes se habían ido de los 1400. Sabían que Jonatán y su escudero era parte de los 600 que se habían quedado, y cuando le pasaron revista a esos 600, faltaban Jonatán y su escudero. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Los filisteos estaban matando entre ellos. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Ya había pueblo que estaba traicionando al pueblo hebreo, estaban de parte de los filisteos, tal vez por temor, por amenazas. Júntate conmigo, te destruiré como a los demás de tu patria. Y en ese momento cobraron valor, y ellos mismos comenzaron a arremeter contra los filisteos.
Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Aquí estamos hablando, asimismo, los israelitas que se habían escondido. Aquí estamos hablando de 1400 hebreos que habían desertado. Estaban escondidos en el monte de Efraín, y al ver que ya estaban superados, ellos vieron que sí, tenían una oportunidad de vencer y se regresaron. Muchas veces también, con los pocos que te queden, Jonatán, con un solo hombre y el apoyo de Dios, comenzó a derrotar al enemigo. Y cuando vieron que el enemigo ya estaba sucumbiendo, que el enemigo que es para usted la pobreza, la enfermedad, la depresión, la tristeza, están cobrando terreno sobre de ellos, el pueblo de Dios, sus hermanos que se habían apartado volverán, porque van a ver que en tal congregación se mueve la mano de Dios. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén. Voto imprudente de Saúl. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Imagínense, ya cansado, ya desfalleciendo, ya medio mareado. Agarró alimento y su cuerpo volvió a cobrar brío para la batalla, porque la miel ayuda como ayudante energético, pero natural. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía, se estaban desmayando de hambre, de debilidad. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Otra más. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Él podía haber mandado la orden de que su pueblo degollara los animales y vertiera la sangre en el suelo, pero les dijo: aquí en esta piedra. Yo creo que para supervisar que en realidad lo hicieran. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y la degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel,
que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. La palabra suerte, hagan de cuenta que se echaban un volado. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de mi vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar, porque la palabra era que si tenía que seguirlos, pero Dios no le contestó. Y pues el rey Saúl se dejó guiar por el pueblo en esa ocasión, porque aunque él tenía el ánimo de sacrificar a su hijo por el juramento que imprudentemente él mismo hizo, pues no estaba muy decidido, porque lo convenció el pueblo de que no tenía que sacrificar a Jonatán. Y aquí que era un rey que se dejaba influenciar en sus decisiones por el pueblo. Las guerras continuas de Saúl. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de manos de los que saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo que Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Capítulo 15. Saúl perdona al rey Agag. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Él quería acabar con toda la raíz de esa raza. Ni los niños de pecho podían salir librados. En el hombre va la descendencia. Ve pues,
Dice, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos, y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, desde los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Todo lo que era vil y despreciable. La orden que había recibido de parte de Dios Saúl era, destruye todo. Y de él no tengas misericordia, o sea, del rey no tengas misericordia, y mata todas sus bestias, y aún los niños de pecho. O sea, todo. Y Saúl, dice, Saúl rechazado como rey. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Imagínense que Dios le dio un llamado y después diga, Dios, me pesa. Tremenda palabra, una gran responsabilidad, y sí, es para tomarlo en serio, que el Señor no diga, me pesa haberlo escogido. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, O sea, ya no está conmigo, él se retiró. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Porque pues Samuel quería mucho a Saúl. Lo conoció desde chamaco, cuando todavía era tímido, cuando era bueno. Y muchas veces uno cambia cuando crece. Y los que nos amaban nos siguen amando, pero somos un dolor en su corazón. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense todavía, yo he cumplido la palabra de Jehová. Le dijo, acaba todo, bestias, mujeres, hombres, niños, aún bebés de pecho, y al rey no le tengas misericordia, no le perdones. Desobedeció, y todavía dice, he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuántas personas leen la palabra de Dios, la malinterpretamos y todavía decimos, he cumplido la palabra de Jehová? Tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación de la palabra de Dios. Y tampoco no cerrarnos. Un solo versículo nos da varias enseñanzas. No nos encerremos también en una sola. Tenemos que tener cuidado con el contexto, pero hay muchos contextos similares. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, dijo, he cumplido con la palabra de Jehová, he cumplido. O sea, tenía que matar a todos los animales. Por eso dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas este que yo oigo con mis oídos. O sea, dijo, las vacas muertas no braman. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Si se fijan, el pueblo de Dios juzgó y perdonó la vida de Jonatán. Dice ahí el pueblo, por el pueblo fue perdonado Jotam.
Ya, no lo mataron. El pueblo lo perdonó. Ahí no dijo nada el Señor. Se las pasó. ¿Qué pasó con esto? No, pues si pudimos perdonar al hijo del rey, nuestra voz vale. Perdonemos los animalitos, pudimos perdonar la vida del hijo del rey, que no podamos tomar a nuestro criterio y perdonar también estos animales. ¡Hey, vamos a perdonar también al rey! Y el líder, que era Saúl, callado, una vez más viendo que el pueblo estaba desobedeciendo los deseos de Jehová, el mandato de Jehová. Y por eso en este tiempo también todo el líder de una congregación o ministerio no debe dejar que el pueblo haga lo que quiera. Si está viendo que en la palabra de Dios dice una cosa, no permita que la congregación haga otra. Si Dios le está dando que respete la palabra, le está ministrando, le está enseñando como líder que debe tener temor a Jehová, que debe de respetar los lugares santos como el púlpito, el templo. Entonces no permita que el pueblo venga y meta anatema en sus iglesias. Hoy vemos arbolitos de que son tradiciones paganas. No quiere respetar a Dios, vaya y hágalo en su casa, pero no lo meta a la iglesia. No sé si en Estados Unidos esté ordenado que tengan que tener las banderas, pero en las iglesias que yo he visto, en algunas tienen las banderas de Estados Unidos y de México y de otros países dentro de las congregaciones, cuando ahí nada más debe existir cosas sagradas, hablar de las cosas sagradas. Así como cuando hay un consulado en un país y ese terreno le pertenece solamente al consulado, como si fuera, cuando hay un consulado en Estados Unidos, ese terreno es Estados Unidos, ese terreno es México. Un consulado mexicano en Estados Unidos, el terreno, ese edificio es México. Cuando una embajada americana está en cualquier país del mundo, esa embajada es Estados Unidos. En ese territorio manda Estados Unidos. Entonces, nosotros, la palabra de Dios dice que somos embajadores del Señor Jesucristo. Quiere decir que donde está un templo de Dios, ese terreno es de Dios. Y no tenemos por qué andarle metiendo cosas de alrededor, de los países, de las tradiciones del mundo, de las costumbres paganas, de las costumbres humanas. Ahí sí debemos de tener un respeto con el terreno sagrado, el templo, nuestra cueva de Adulam. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Fíjate, déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Aclararte. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, porque era tímido, no se andaba escondiendo cuando le iban a ungir como rey ante todo Israel. Era chico ante sus ojos y decía: soy de la tribu más pequeña. Dice: y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ve, destruye todo. Pero ¿cómo vamos a desperdiciar esto? ¿Cómo vamos a desperdiciar aquello? Es dinero. Mejor aprovechémoslo. Como cuando queremos dejar el vicio, pero ¿cómo voy a tirar la última cajetilla? Me queda más de la mitad. Echémonoslo. Y ya Dios diciéndote: ya no fumes. ¿Cómo voy a tirar la botella de tequila? Cuesta una lana.
mejor usémosla. ¿Cómo voy a tirar este pase? Me costó una lana. Va a ser el último. O sea, volteamos a verle el valor a las cosas más que a lo que vale nuestra alma, que a lo que vale la amistad con Dios, que a lo que vale la protección de Dios. Ponemos los ojos en los valores humanos, en lo material. Y Saúl dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ante los ojos de Jehová. Dios nos mira cuando estamos haciendo lo malo. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea, todavía el que está cegado está cegado. Usted le puede decir esto es pecado y él va a decir, no, yo estoy bien con Dios. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Las primicias del anatema, las primicias de la maldición. Y Samuel dijo, se complace, como pregunta retórica, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca la palabra de Jehová. Para Dios, hermanos, es muy importante la obediencia. A Él no lo vamos a venir a pantallar dándole, voy a robar una buena cantidad de millones de dólares y la mitad se la voy a dar a Dios. Si Dios te está diciendo no robes, no lo vas a venir a contentar con el fruto de tu pecado, donando a iglesias y misiones para comidas y despensas, de dinero robado, de dinero mal habido, de dinero maldito, del anatema. Tenemos que aclarar bien la palabra de Dios. Muchas veces leemos la Biblia de corrido, pero no estamos comprendiendo el mensaje que nos está dando. Simplemente le dimos, y de qué, sabe, no entendimos. Le dimos y no entendimos. Leímos y no entendimos. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, fíjense, si nosotros desechamos la palabra de Dios, nos va a pasar lo que a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Dice, él también te ha desechado para que no seas rey. Él también te ha desechado para que no seas apóstol, pastor, evangelista, maestro, profeta. Él también te ha desechado, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Porque cuando una persona está en representación de Dios, habla la palabra de Dios. Si habla otra cosa, ya a Dios ya no le sirve tal persona, porque el siervo que no habla la palabra de Dios es un peligro para la congregación, porque de suyo habla y el ser humano se equivoca. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Fíjense, temí al pueblo, No sentía que tuviera gente fiel a su alrededor. Y si dos, tres, no, sí, ¿cómo vamos a matar? Y no, yo me imagino que está el líder enfrente, ¿no? Está dando tal palabra, vamos a hacer esto porque Dios dice aquí esto. Y digo, no, pero esto era en otro tiempo. No, eso no es así, vamos a hacerle asá.
y se le junta el bolón de gente y todos opinando lo mismo y el líder se calla. Órale pues, yo creo que tomándolo de ese modo sí tienen razón, cuando en realidad hay que cumplir la palabra de Dios. Y a los líderes que no respeten la palabra de Dios también se les sienta, antes de que el Señor nos siente a nosotros. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rasgó. O sea, lo jaló, y él tuvo que irse a pesar de que lo agarró Saúl, y se desgarró. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, dame otra oportunidad, no me ridiculices delante de mis líderes, vuelve conmigo, haz como que no pasó nada, vamos a adorar a Dios, que no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. Pero ya Dios ya no le estaba dando esa oportunidad a Saúl. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Fíjense, Agag dijo: ya mataron a todo mi pueblo, pero yo la libré. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. El líder terminó el trabajo que tenía que hacer el rey. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Se fijan, ya no volvió a ver otra vez Samuel a Saúl, y eso que él amaba a Saúl como si fuera su hijo. Pero ya cuando Dios decide algo, hay que cumplirlo. Y Samuel tenía que cumplir la voz de Jehová. Si él estaba diciendo que no se podía desobedecer la voz de Jehová, tampoco él podía desobedecerla. Y nosotros tenemos que tener cuidado. La lección de hoy ha sido que un líder fue débil ante su congregación y terminó haciendo lo que no convenía para darle gusto a la congregación. Estamos viendo un líder que veía que la bendición se estaba tardando, hizo lo que no convenía para él hacer, porque él pensó que la manera que él lo estaba haciendo estaba bien. Una vez dijo una persona: no todas las buenas ideas funcionan, no toda sabiduría. Habrá gente muy lista en este mundo, con mucha habilidad, pero a pesar de ser muy inteligentes, les falta sabiduría. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser nosotros parte de esas personas que no tienen sabiduría, que no tienen lógica en lo que hacen. Y no ser como este líder que desechó la palabra de Dios porque puso su mirada en las cosas terrenales.
Padre Santo, gracias, Señor, por esta instrucción que hemos recibido en esta noche, Señor. Le pedimos que la grave, Padre Santo, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que luchemos, Padre Santo, la buena batalla, y que usted nos lleve de su mano, Padre Santo, y nos fortalezca para no apartarnos de su palabra izquierda o derecha, y no debilitarnos, Señor, ante las acechanzas y ataques del enemigo, Padre. Que los ataques del enemigo no nos desesperen y hagamos lo que no conviene, Padre Santo, a nuestra manera y apartándonos de su presencia, Padre Santo, sino que le pedimos que nos llene con su Santo Espíritu, Padre Santo, desde aquí hasta cada persona que está viendo este video en estos momentos, Padre Santo, o lo verá después a través de la grabación. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios me los bendiga, mis hermanos. Llegamos al final de esta lectura. Creo que leímos el capítulo 12, 13, 14 y 15. 4 capítulos y pues poquito de comentarios de lo que Dios nos va mostrando para saber de qué manera esta lectura interviene en nuestro crecimiento personal como cristianos, ¿ya? Pues nos vemos la próxima semana para continuar a partir del capítulo 16. Es que Dios me los bendiga. Se despide de ustedes el hermano Rigo García de Célula Pentecostal Soldados de Cristo. Que Dios me los bendiga.